Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestros estudios de CNN en la Ciudad de México. Pietro Ameglio es un muy querido y reconocido académico universitario, integrante del Movimiento por la Paz y un hombre que pues ha hecho una gran tarea a favor de la paz, a favor de los derechos humanos, y hace unas semanas, en el 15 de octubre, recibió un premio internacional importante, el Premio Internacional Educación por la Paz de 2014 del IBRI. Esta entrega fue en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Y bueno, pues Pietro, felicidades por este Premio Internacional por la Paz. Gracias por estar aquí para hablar de México, de la paz y de qué está pasando en este país. Bienvenido. No, y gracias a ti por el espacio y poder pensar juntos. Y fíjate que es parte de la ironía de la vida, diría alguien, un gran maestro que he tenido, del sentido del humor de Dios, porque yo llevo más de un año hablando y compartiendo en artículos o declaraciones de que hay que hablar mucho menos de paz y más de justicia en México. Y me llegó esto, que es colectivo, que tiene que ver con muchos grupos y personas y 30 años, pero es una ironía de la vida, porque si tú ves, por ejemplo, el primer eje de gobierno de Peña Nieto es México en paz. De los 6 ejes de gobierno, de los 5 de presidencia, incluso como presente, como una afirmación, ni siquiera la búsqueda o el deseo, ya es como un hecho, así por decreto, salimos de Calderón y el 2 de diciembre ya estamos en paz, ¿no? Entonces, la paz es una idea y un concepto muy tramposo si no tiene apellidos, ¿no? Bueno, como tú dices, es un humor de Dios, probablemente, que te den este premio por la paz cuando tú estás diciendo, hablemos de la justicia, porque a lo mejor la justicia te conduce a la paz. Brava, es el camino. Y entonces, bueno, hablemos de la justicia y hablemos de la paz, pero empecemos por lo que tú dices. ¿Justicia es el tema principal en este momento? Sí, y fíjate, es una cosa que me ha llamado mucho la atención de las mantas o de las proclamas de esto de Ayotzinapa. Es una palabra que ha estado muy fuerte en la simbología de las demandas. Igual que vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es el grito actual. Y fíjate, desde el Movimiento por la Paz del 2011 ha habido 4 gritos muy fuertes en México, pero gritos masivos de indignación de gente en la calle, que no es común en una sociedad, en cualquier... El 2011, el hasta la madre de Javier Sicilia y las víctimas del Movimiento por la Paz y de todo el país. El 2012, el grito de Yo Soy 132, de Actores los Jóvenes, que es parte de la acumulación actual que estamos viendo en esta indignación. En el 2013, el grito de Mireles, en febrero, que es Ya no. Ya por esta forma no podemos, tenemos que tener por lo menos una defensa legítima, porque si no, no va a parar la inhumanidad. Y ahora este grito, que yo creo que tiene mucho que ver con justicia, o fue el Estado, que es otra parte, y que son herederos de los grandes gritos del 94, que es ahora sí que la madre de todos los gritos de indignación universal, que es el Ya Basta zapatista, y yo diría también el del 2006 mexicano, que es Voto por Voto, que fue un grito verdaderamente masivo, social, de enorme indignación. Hubo otros más locales, como el de la APO en Oaxaca, etcétera, pero es importante esto que aflora en la sociedad mexicana, de enorme indignación masiva en la calle. Yo creo que lo que ha pasado es que hemos tomado conciencia de que lo que era una esperanza de que el Estado nos protegía, el PRI sabía cómo hacerlo, que tal vez fue un argumento muy fuerte en el 2012 para la elección, ya se convirtió en una ilusión. Ya la gente tomó conciencia, miró la verdad con el rostro real y se dio cuenta que esta imagen de la guerra al narco en realidad es una guerra por el monopolio de un territorio del delito, de una mercancía ilegal, como diría Buscaglia, 22, 23 tipos de delitos, donde hay bandas y en cada banda hay identidades sociales parecidas, fuerzas del gobierno en todos los niveles, empresarios, delito organizado y parte de la sociedad civil, directa o indirectamente, pero en todas las bandas están las mismas identidades. Entonces, no es de que nos protegen, estamos completamente desprotegidos como sociedad civil, somos parte del botín o como recursos naturales y territorios en las comunidades, en la tierra, el agua, las minas, o como cuerpos de extorsión, de secuestro y toda la gama de los delitos, ¿no? Trata. Entonces,
como que estamos ante la toma de conciencia del ocaso de una esperanza o de una ilusión. Nos estamos dando cuenta un poco el principio importante gandhiano o zapatista de la no cooperación de la lucha. Si nosotros no nos organizamos y asumimos el control en cierto modo del poder y dejamos de delegarlo ciegamente como creíamos porque ellos nos cuidan, la situación cada día, la espiral de guerra aumenta y de delito. El control del poder. Bravo. Desde la ciudadanía, dice. Ese es el tema, el control social. Del poder, el control social del poder. ¿Y eso cómo se hace? Eso es muy importante. Tenemos que preguntarnos si eso cómo se hace. Es bonito como lo dices, porque yo digo, bueno, para empezar, ¿quién en México tiene alguna experiencia mínima de eso? ¿Qué territorio en México no tiene droga ni delito organizado? Yo conozco solo uno, el zapatismo. Por lo tanto, sería interesante ir a preguntarles cómo le han hecho, en un sentido así, pero real lo digo, hasta investigativamente, como ciencia social. Entonces yo digo, bueno, la experiencia de la acción no violenta, de la resistencia civil, Mandela, Gandhi, un montón de movimientos sociales, movimientos indígenas mexicanos, tiene como una base teórica fundamental y práctica de que el poder en realidad lo tiene alguien a quien se le delega, pero quien delega es el que tiene el poder real, o sea, las fuerzas sociales organizadas o no, el pueblo, digamos, en una abstracción. Entonces, Gandhi decía, vivimos con una hipnosis que los diputados, los senadores o algo, están ahí por sus méritos, por su gran inteligencia o belleza. No, están ahí como una delegación que nosotros les hacemos temporalmente. Y si no cumplen con esa función que les damos, hay que sacarlos. Y un poco el sentido, si su mandato no obedece a la base que los pone, entonces hay una gran crisis y es parte de lo que creo que es el tema profundo de lo de Ayotzinapa y de esta indignación social, que sí tiene que ver con la desaparición, con el exterminio, con una decisión genocida, pero también tiene que ver con una enorme crisis de la representatividad política y de la clase política. Déjame, Pietro, hacer un alto en el camino para seguir en esa conversación. Nos quedamos ahí. Una crisis en la representación de la sociedad en los órganos formales de gobierno y del Exacto. Estado mexicano. Pietro Ameglio, volvemos después de la pausa. Bueno, Pietro, regresamos en la conversación al aire, fuera del aire, seguíamos conversando sobre el México de hoy, el momento que estamos viviendo, que es un momento difícil, un momento, no sé cómo lo definirías, Pietro, pero evidentemente hecho de un proceso acumulado de indignación, de hartazgo, de manifestaciones masivas que no se veían en nuestro país y por supuesto de grandes cuestionamientos a los poderes del Estado, básicamente a partir de los dos grandes asuntos que no son los únicos, pero son los que en este momento más han sacudido, que son obviamente la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y la matanza de Tlatlaya, que desde muchos puntos de vista es obligado no dejar atrás. No. Del mismo tamaño una circunstancia que otra, porque estamos hablando de jóvenes, unos en condición de desaparecidos y otros ejecutados en una situación que ahora se está procesando ahora, una vez que se tuvo información que no se tuvo de una autoridad que mintió en su momento. Claro. Dicho lo anterior, Pietro, estamos en el México 2014 y tú acabas de poner el foco en el tema de la representatividad, de la representación de la sociedad a través de sus autoridades. Y ese es un punto importantísimo en este momento. Y creo que es parte de la salida hacia donde, si queremos cambiar algo de fondo, y tengo esperanza que el tipo de vuelta de tuerca que hay ahora en la indignación y también en la ruptura de esa esperanza e ilusión que había de que nos protegían y que era un Estado de cierto tipo, nos haga realmente tomar conciencia que si nosotros no nos organizamos ante esta emergencia, catástrofe nacional de muchos tipos, el poder, dices bien, miente.
no solo en forma total, sino de medias verdades. El relato escalofriante de terror, que solo aumenta el terror y la violencia de lo de Ayotzinapa por parte de la Procuraduría, el nivel de detalle y situaciones, son las típicas medias verdades, porque parece que no hubiera habido nadie más que los tres que relatan. ¿Alguien cree que un operativo de exterminio y de genocidio sobre 43 jóvenes con ese nivel de determinación moral, de pensamiento crítico, de fortaleza, se puede hacer con poca gente? ¿Cuánta gente necesitas para controlar, para desaparecer? Además, no te van a avisar al cuarto para las 10 que vas a desaparecer esa magnitud. Además, la decisión de exterminio fueron 43, podían haber sido 100 si los agarran, o 20 si no agarran a todos. Entonces, esa decisión de exterminio, la sociedad ahora la está enfrentando para mí diferente. No quiere, como pasó con la guardería ABC, como pasó con Villas de Salvarcar, con San Fernando y la masacre del Casino Royal. Cito esos 4 hechos porque son tremendamente grandes e inhumanos en su magnitud y en la forma, porque hay muchas más. Las masacres de los albergues de drogadictos anónimos, los albergues evangélicos en Chihuahua, poquito antes de la de Salvarcar. La sociedad creo que no quiere dejar pasar esa frontera moral más y está rebasando a la clase política, a las iglesias, a las universidades, de que no quiere ser cómplice. Ya más porque el proceso que enseña la historia de esto es que si no asumimos un control social y un poder, la espiral de la guerra y la inhumanidad crece y no sabemos a dónde. Ahora, los estudiantes, que son blanco del exterminio selectivo por su organización y determinación, fueron exterminados masivamente. Entonces, hay que hacernos la pregunta si hay una determinación, si es un cambio de política, si es una vuelta de tuerca en el proceso de la guerra, porque la decisión del exterminio se da en condiciones de guerra, pero no es la guerra clásica, o sea, es otro tipo de determinación. Entonces, en ese sentido, el tema de la representatividad, del control, es fundamental, porque no podemos dejar la construcción, entre comillas, de la paz, de nuestra seguridad, de un bienestar social mínimo, en manos de grupos, no digo que es todo el Estado, que tal vez estén tomando determinaciones genocidas para impulsar modelos económicos, despojos de tierra, explotaciones laborales, etcétera. Eso es fuerte. Entonces, Pietro, desde luego. Es una pregunta que el control social es determinante. Totalmente de acuerdo, pero pertinente hacerla, aunque sí, es duro, por supuesto, porque estás trasladando un análisis, una interpretación de los hechos distinta, de mucho más alcance y de mucha más preocupación que centrar el tema en una pareja diabólica hecha por el alcalde Abarca y su mujer. Ese es el centro donde estamos ahora de, explicar las cosas desde la lógica local. Cuando vemos este grito que dices 2014 fue el Estado, es mucho más amplio y mucho más grave, y creo que se acerca a lo que tú estás diciendo. Sí, porque plantea un poco la pregunta original de que hay una, a veces no necesariamente consciente, pero sí hay un saber histórico de que el Estado no es una abstracción y tampoco el gobierno, son cuerpos concretos, identidades que alguien pone ahí, y que uno cada vez más, y ahora con esta situación, se da cuenta que responden a intereses y a lógicas profundamente violentas y perversas que no tienen nada que ver con la ingenuidad de que voté por alguien que ni conozco. Entonces, en ese sentido, pasas al otro paso, al B. Si él está ahí es porque yo también en parte dejo que esté, porque el poder de él no le viene de la nada, le viene de mi silencio, de mi pasmo, porque es parte de lo que se busca, el pasmo ante el terror, el shock, todo este nivel de detalle en la descripción de estas masacres o algo, es para construir la parálisis que da el terror. Ahora, como hemos comentado, no es lo mismo miedo que terror. Nadie puede no tener miedo en México, pero el miedo ayuda a luchar mejor. Es como el olor de la basura podrida que tú sabes que no hay que comerla, pero organizas tus defensas. Ahora la sociedad tenemos que organizar nuestras defensas para que no crezca la espiral de la guerra y que además no haya unas vueltas de tuerca en el sentido de exterminios, que es, digamos, otra forma de guerra muchísimo más perversa y brutal. Yo no creo en esta imagen del vacío de poder ni del Estado fallido, al contrario, yo creo que en México hay un control de cada rincón del país absoluto del poder, pero
no es la imagen del poder y del Estado con la que crecimos y creíamos, que nos cuida, nos protege. No, es una imagen donde hay porciones tremendamente asociadas a la violencia y al delito. Entonces, sí hay un control, pero no para un bienestar social de otro tipo, sino para aumentar la ganancia, porque es un gran negocio finalmente. No es un tema de perversión sádica la construcción del terror. Es un modo de aumentar la necesidad de que haya este negocio que se llama seguridad o control de la violencia, ¿no? En ese sentido, yo creo que pistas de que la sociedad está tratando de plantearse otras cosas es... ¿Las ves? No, sí. Sí, las ves. Déjame, Pietro, hacer un alto. Te interrumpo en esta frase. Pistas, indicios de que la sociedad está planteándose algo. Sí. Después de la pausa, volvemos. Regresamos, Pietro, en la conversación, y en el corte me decías, es un momento donde, pues sí hay que compartir un conjunto de reflexiones. La sociedad mexicana, que hacía mucho no se manifestaba masivamente en las calles, simultáneamente, acabamos de ver expresiones con veladoras afuera de las calles, o la gente, pues, exigiendo fundamentalmente por los jóvenes de Ayotzinapa, y en algunos casos por el tema Tlatlaya, y en general por una situación acumulada. Y tú dices, hay pistas de que algo, esta cosa del aroma de la inminencia. Esperanza. ¿De qué? ¿La inminencia de qué, Pietro? Bueno, de que la frontera moral en este momento de la sociedad ha sido rebasada por algo que le llamamos exterminio, demasiado impune y demasiado claro del modelo de la falsa guerra al narco, que en realidad es una guerra contra la sociedad civil mexicana en muchas formas. Entonces, una pista interesante es que la forma de lucha tiene que ver más con el paro que con las marchas. Tú dices, sí, hay un montón de marchas, sí, pero lo que sostiene la lucha del poli y estas otras luchas tiene que ver con que están las escuelas en paro. Esa es una parte importante en la parte sí teórica de la lucha social. Nacional. Que uno podría decir, sí, claro, el secretario de Gobernación sacó un templete afuera, hubo una gran marcha y es muy importante y es hermoso, pero hay un paro de decenas de escuelas de toda la segunda institución educativa más importante del país. Hay 80 universidades en paro. Esto habla muy bien de los jóvenes, sobre todo, porque parar no es parar para no estudiar, al revés, es parar para estudiar 48 horas al día, no 24. ¿Estudiar qué? ¿Cómo se construyó este proceso? ¿Cómo se diagnostica esto y cómo pararlo entre todos? O sea, porque lo que necesitamos es construir un conocimiento que permita detener esta guerra y esta inhumanidad y esta impunidad del Estado y de la clase política. Entonces, es parar para pensar. Por eso, y los estudiantes de Ayotzi, que es interesante, son un modelo de estudiantes críticos, autónomos. No es igual que los jóvenes de Tlatlaya como víctimas, aunque todos son jóvenes. Entonces, es el momento que la sociedad civil, en algún tipo de mesa civil, de reserva moral, con ciertas identidades que tienen que meter su cuerpo más en lo real, planteen, incluso en el estilo del poli, de un decálogo de 10 puntos, de algo, de comisión de la verdad, de la urgencia de tener consultas, plebiscito, referéndum. ¿Cómo es posible? Yo oí hace meses algún jefe de una comisión del Senado energética en un programa decir que la consulta energética no va porque es un tema de presupuesto sino de soberanía nacional. Entonces, en ese sentido, todos estos temas de la consulta, la revocación de mandato, el plebiscito sobre decisiones determinantes, tiene que haber una forma de, no digo decálogo o algo, pero la sociedad civil, a partir de ciertas figuras y poderes, tienen que presentar un modelo por encima de los partidos y del gobierno, poner tiempos para que se cumpla y que respondan, porque si no, no vamos a seguir cooperando como que no pasa nada y el año que viene vamos a votar. Y entonces, ¿quién elige a los candidatos? ¿Cómo? ¿Qué filtros de pasado, de moralidad, de riqueza inexplicable, etcétera, va a haber? O sea, hay que construir con figuras de los medios, de la intelectualidad, de la academia, de las iglesias, etcétera, un cuerpo social que dé la cara y que confronte a esta impunidad y violencia de Estado. Es el momento y creo que la
la sociedad está esperando algo así para sumarse. Y no lo digo en un sentido mesiánico que algunos notables, etcétera, nos digan cómo hacer, pero sí se necesita algo que aglutine y que dé un sentido hacia adelante en esta crisis. Por un lado, de violencia que puede crecer, porque la violencia estaba instalada en la cárcel impune. Lo que le hicieron a Mireles no tiene nombre. Es de una brutalidad, impunidad que no tiene nombre. Lo que le hicieron a Mario Luna, a Fernando Jiménez, a Enerina Rosas, una mujer de 65 años robando 2 celulares, a Marco Suástegui de la Crack, a Néstor, es un nivel de impunidad, de cárcel brutal. Pero ahora es una vuelta de tuerca el exterminio selectivo, ya no es cárcel, es desaparición forzada. Entonces, si no nos ponemos las pilas como sociedad civil y como formas de acción con mucha más claridad para detener la inhumanidad y la impunidad del Estado, esto va a pasar a lo que los estudiantes están combatiendo, a ser normalizado. Va a aparecer otra noticia, otro teleteatro y nos van además a desprocesar en la fuerza moral con la espiral de violencia. Porque parte de la construcción tiene que ver con acciones de fuego, etcétera. Nosotros ahora, en parte, en la fuerza moral, tenemos la sartén por el mango como sociedad civil, porque es una causa tremendamente legítima y donde la violencia sale tremendamente claro de dónde viene. El tema de eventos violentos en los últimos días, particularmente, toma, por hablar del caso más reciente, el incendio de la puerta principal del Palacio Nacional, claro. Asaltos y incendios en las instalaciones de partidos políticos, y estas grandes preguntas sobre qué tanto de esa violencia es, entre comillas, espontánea por la ira de una sociedad, claro, y qué tanto hay una violencia inducida con un propósito que hay que preguntarnos hacia dónde va. Claro, porque la base de la resistencia civil y pacífica es primero acumular fuerza moral y luego fuerza material con cuerpos, masas. Si la fuerza moral, la gente ve esas imágenes, solo van a construir terror. No se va a estar preguntando en detalle. Por ejemplo, un detalle importante a favor de los que la hicieron, entre comillas. Están quemando símbolos, edificios, es lo que se llama sabotaje. No están quemando personas ni agrediendo personas. O sea, uno entiende la gran indignación porque del otro lado, del lado de las fuerzas del Estado, quemaron cuerpos y gente tremendamente digna. Y aparte, los más de 100.000 muertos en estos 5 años. Entonces, claro, uno entiende, pero la rabia, como dice Hannah Arendt, es una construcción social profunda. No todo el mundo tiene rabia. Habla de una moral buena, pero una rabia constructiva, inteligente, que permita luchar mejor. No caer en el juego de ellos, que es siempre la espiral de la guerra. Es el negocio. Pues Pietro, hablemos más en otras ocasiones. Aquí quedamos en esta, que te agradezco mucho para este programa. Más a ti. Gracias, Pietro, y hasta la próxima. Gracias, Pietro Ameglio. Y bueno, pues ahí están ideas, reflexiones, pensamientos en el México de hoy, 2014. Gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien y esperamos mañana.